El llano en llamas. Lubina. El hombre se había ido a asomar una vez más a la puerta y había vuelto. Ahora venía diciendo: resulta ver las cosas desde aquí, meramente traídas por el recuerdo, donde no tienen parecido ninguno, pero a mí no me cuesta ningún trabajo seguir hablándole de lo que sé, tratándose de Lubina. Allá viví, allá dejé la vida. Fue a ese lugar con mis ilusiones cabales y volví viejo y acabado. Y ahora usted va para allá. Está bien, me parece recordar el principio. Me pongo en su lugar y pienso: mire usted, cuando yo llegué por primera vez a Lubina, pero me permite antes que me tome una cerveza. Veo que usted no le hace caso y a mí me sirve de mucho. Me alivia. Siento como si me enjuagara la cabeza con aceite alcanforado. Bueno, le contaba que cuando llegué por primera vez a Lubina, el arriero que nos llevó no quiso dejar ni siquiera que descansaran las bestias. En cuanto nos puso en el suelo, se dio media vuelta. Yo me vuelvo, nos dijo. Espera, no vas a dejar asestar a tus animales. Están muy aporreados. Aquí se fregarían más, nos dijo. Mejor me vuelvo. Y se fue, dejándonos caer por la cuesta de la piedra cruda, espoleando a sus caballos como si se alejara de algún lugar endemoniado. Nosotros, mi mujer y mis 3 hijos, nos quedamos ahí, parados en mitad de la plaza, con todos nuestros ajuares en los brazos, en medio de aquel lugar donde solo se oía el viento. Una plaza sola, sin una sola hierba para detener el aire. Allí nos quedamos. Entonces yo le pregunté a mi mujer: ¿en qué país estamos, Agripina? Y ella se alzó de hombros. Bueno, si no te importa, ve a buscar dónde comer y dónde pasar la noche. Aquí te aguardamos, le dije. Ella agarró al más pequeño de sus hijos y se fue. Pero no regresó. Al atardecer, cuando el sol alumbraba solo las puntas del cerro, fuimos a buscarla. Anduvimos por los callejones de Lubina hasta que la encontramos metida en la iglesia, sentada mero en medio de aquella iglesia solitaria con el niño dormido entre sus piernas. ¿Qué haces aquí, Agripina? Entré a rezar, nos dijo. ¿Para qué?, le pregunté yo. Y ella se alzó de hombros. Allí no había quien rezar. Era un jacalón vacío, sin puertas, nada más con unos socavones abiertos y un techo resquebrajado, por donde se colaba el aire como por un sedazo. ¿Dónde está la fonda? No hay ninguna fonda. ¿Y el mesón? No hay mesón. ¿Viste a alguien? ¿Vive alguien aquí?, le pregunté. Sí, allí frente, unas mujeres. Las sigo viendo. Mira, allí tras las rendijas de esa puerta veo brillar los ojos que nos miran. Han estado asomándose para acá. Míralas, veo las bolas brillantes de sus ojos, pero no tienen que darnos de comer. Me dijeron sin sacar la cabeza que en este pueblo no había de comer. Entonces entré aquí a rezar, a pedirle a Dios por nosotros. ¿Por qué no regresaste allí? Te estuvimos esperando. Entré aquí a rezar, no he terminado todavía. ¿Qué país es este, Agripina? Ella volvió a alzarse de hombros. Aquella noche nos acomodamos para dormir en un rincón de la iglesia, detrás del altar desmantelado. Hasta allí llegaba el viento, aunque un poco menos fuerte. Lo estuvimos oyendo pasar por encima de nosotros con sus largos aullidos.
Lo estuvimos oyendo entrar y salir por los huecos socavones de las puertas, golpeando con sus manos de aire las cruces del Vía Crucis, unas cruces grandes y duras hechas con palo de mezquite, que colgaban de las paredes a todo lo largo de la iglesia, amarradas con alambres que rechinaban a cada sacudida del viento, como si fuera un rechinar de dientes. Los niños lloraban porque no los dejaba dormir el miedo, y mi mujer tratando de retenerlos a todos entre sus brazos. Abrazando su manojo de hijos y yo allí sin saber qué hacer. Poco antes del amanecer se calmó el viento. Después regresó. Pero hubo un momento en esa madrugada en que todo se quedó tranquilo, como si el cielo se hubiera juntado con la tierra, aplastando los ruidos con su peso. Se oía la respiración de los niños ya descansada. Oía el resueño de mi mujer ahí a mi lado. ¿Qué es?, me dijo. ¿Qué es qué?, le pregunté. Eso, el ruido ese. Es el silencio, duérmete, descansa, aunque sea un poquito, que ya va a amanecer. Pero al rato oí yo también. Era como un aletear de murciélagos en la oscuridad, muy cerca de nosotros, de murciélagos grandes a los que rozaba el suelo. Me levanté y se oyó aletear más fuerte, como si la parvada de murciélagos se hubiera espantado y volara hacia los agujeros de las puertas. Entonces caminé de puntitas hacia allá, sintiendo delante de mí aquel murmullo sordo. Me detuve en la puerta y los vi. Vi a todas las mujeres de Lubina con su cántaro en el hombro, con el rebozo colgado de su cabeza y sus figuras negras sobre el negro fondo de la noche. ¿Qué quieren?, les pregunté. ¿Qué buscan a estas horas? Una de ellas respondió: vamos por agua. Las vi paradas frente a mí mirándome. Luego, como si fueran sombras, se echaron a caminar calle abajo con sus negros cántaros. No se me olvidará jamás esa primera noche que pasé en Lubina. ¿No cree usted que esto se merece otro trago? Aunque sea nomás para que se me quite el mal sabor del recuerdo. Me parece que usted me preguntó cuántos años estuve en Lubina, ¿verdad? La verdad es que no lo sé. Perdí la noción del tiempo desde que las fiebres me lo enrevesaron, pero debió haber sido una eternidad. Y es que allá el tiempo es muy largo. Nadie lleva la cuenta de las horas, ni a nadie le preocupa cómo va amontonándose los años. Los días comienzan y se acaban. Luego viene la noche. Solamente el día y la noche hasta el día de la muerte, que para ellos es una esperanza. Usted a pensar que le estoy dando vueltas a una misma idea. Y así es, sí, señor. Estar sentado en el umbral de la puerta mirando la salida y la puesta del sol, subiendo y bajando la cabeza hasta que acaban aflojándose los resortes. Y entonces todo se queda quieto, sin tiempo, como si se viviera siempre en la eternidad. Eso hacen allí los viejos. Porque en Lubina solo viven los puros viejos y los que todavía no han nacido, como quien dice, y mujeres sin fuerza, casi trabadas de tan flacas. Los niños que han nacido ahí se han ido. Apenas les clarea el alba y ya son hombres. Como quien dice, pegan el brinco del pecho de la madre al asadón y desaparecen de Lubina. Así es allí la cosa. Solo quedan los puros viejos y las mujeres solas, o con un marido que anda donde solo Dios sabe dónde. Vienen de vez en cuando como las tormentas de que le hablaba. Se oye un murmullo en todo el pueblo cuando regresan y uno como gruñido cuando se van.
Dejan el costal del bastimento